Pues quería mencionar, si algunos están preguntando en cuanto a la ofrenda, de momento tenemos un buzón ahí en la puerta y durante este tiempo vamos a ir recogiendo la ofrenda. Cada uno puede poner la ofrenda según el Señor le guíe allí, ¿vale? Vamos a orar una vez más sobre la predicación de esta mañana. Señor, te doy las gracias que tu palabra es alimento para nuestro alma y es una luz para nuestro camino. Y la verdad, Señor, es una palabra de vida, porque tú usas esta misma palabra, Señor, para dar vida a nuestras almas, aplicándola a nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Y venimos a ti ahora, Señor, clamando a ti y pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes a comprender y poner por obra lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Te pido, Señor, que tú me llenes de tu Espíritu Santo, que me des libertad en la predicación, libertad en hablar, claridad en mis pensamientos. Capacítame, Señor, para poder transmitir estas verdades tan importantes y tan preciosas de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Seguramente todos hemos oído del gran teólogo de la Iglesia, San Agustín. Y sabéis que antes de su conversión él vivió una vida muy disoluta. Pero cuando el Señor empezó a tratar con su alma y sintió por primera vez la convicción del pecado y su gran necesidad de salvación, se encontraba en una situación realmente miserable, porque por un lado quería asirse de Cristo y todas las bendiciones de la salvación que hay en Cristo, pero por otro lado todavía quería seguir por sus caminos pecaminosos y mundanos. Así que había como una lucha en su corazón y oró: Señor, por favor, hazme santo, pero todavía no. Yo creo que esta ha sido la experiencia de muchas personas que han llegado a la salvación, han pasado a veces por una etapa de una gran lucha en sus corazones, escuchando y comprendiendo lo que es el llamado al discipulado del Señor Jesucristo, comprendiendo lo que implica, pero hay algo en ellos una reticencia, una incertidumbre que ha sido como un obstáculo impidiendo a ellos a la hora de tomar esta decisión de seguir a Cristo. Y en este pasaje que vamos a considerar en esta mañana, vemos a 3 hombres con quienes Jesús trató que manifestaban esta misma incertidumbre, esta misma reticencia, esta misma vacilación a la hora de responder al llamado de Jesucristo. Cristo llamó a cada uno de ellos, claramente diciendo que debían seguirle, pero cada uno tenía una excusa, y era porque cada uno tenía un obstáculo en su corazón. Y vamos a ver cuál es el obstáculo que cada uno tenía. Es interesante que este pasaje, que se encuentra justo después de otro pasaje en el cual vemos la firmeza de Jesús en su propio compromiso con la voluntad del Padre. Leemos en el versículo 51, perdón, me olvidé de quitar esto. Voy a quitar eso. Durante la predicación decía, me falta aire. 51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. Vemos en esta expresión una resolución en el corazón de Jesús. Él no va a permitir que nada ni nadie le desvíe del camino que el Padre ha señalado de antemano para él. Él tiene que cumplir su misión en la tierra y no va a permitir que ningún obstáculo impida
su camino. Él hace firme su rostro y va hacia Jerusalén. Y justo después se encuentra con estos 3 hombres. Y vamos a ver en cada uno de ellos un espíritu de vacilación. Y a cada uno va a dar el mismo mensaje. Y es que si uno va a seguir a Él, no puede ser por medio de lo que es un compromiso condicional. Un compromiso condicional. La única clase de compromiso con Cristo que va a durar es una rendición total a su señorío. El reconocimiento de que Él es el Señor. Y si realmente entendemos quién es Él, que Él no es un mero hombre, es el Verbo hecho carne, es el Hijo eterno de Dios, venido a esta tierra, habiendo tomado una naturaleza como la nuestra para conseguir nuestra salvación. Y cuando Él habla, no habla con la autoridad limitada de un mero hombre como nosotros. Hay teólogos liberales que dicen eso. Dicen, bueno, Cristo sí es el Hijo de Dios, pero sabemos que era un hombre de su tiempo. Entonces su enseñanza ha sido influida por la cultura judía en la que vivía. Entonces no se puede tomar en serio todo lo que dice Jesús por las limitaciones de su cultura. Pues esto no es un concepto bíblico de Cristo. Cristo dijo, mis palabras no son mías, sino son del Padre que me envió. Las palabras de Cristo están en un sentido por encima de la cultura. Son palabras del Hijo de Dios y tienen una autoridad ilimitada en nuestra vida. Y cuando entendemos esto, entendemos que no podemos rendirnos a su autoridad de forma condicional. Tiene que ser una rendición incondicional a su señorío. Entonces vamos a considerar cuál era el obstáculo en el corazón de cada uno de estos hombres. En el primer hombre vemos una falta de realismo sobre lo que va a implicar seguir a Cristo. En el segundo hombre vemos una falta de priorización. No ha puesto en orden sus prioridades, no ha considerado realmente su escala de valores para ver si está valorando las cosas más importantes, dando esas cosas el debido énfasis. Y en el tercer hombre vemos una falta de resolución, que realmente está arraigada en un problema subyacente, que es una falta de integridad. Vamos a considerar cada uno de estos hombres. El primero, en el versículo 57, parece tener el celo y la emoción, el entusiasmo de una persona dispuesta a rendirse incondicionalmente a Cristo. Y dice el versículo 57, yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Entonces, obviamente este hombre tiene un gran entusiasmo, seguramente ha escuchado a Jesús predicar, quizá Jesús vino a su pueblo, quizá ha visto a Jesús hacer milagros de sanidad y está convencido de que este hombre está dando muestras de ser el Mesías prometido. Yo quiero estar a su lado, quiero acompañarle por el camino, quiero sentarme a sus pies día tras día para escucharle, para ver sus milagros. ¡Oh, qué emoción! Tengo la oportunidad de seguirle. Y eso es lo que quería hacer. Y sin duda, sus sentimientos eran sinceros. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, puede ver lo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Y lo que Jesús veía en ese hombre era una falta de realismo. Este hombre tenía un concepto muy romantizado, muy idealizado de lo que es la vida de un discípulo. Es como si nosotros viéramos una película de la vida de Jesús. Y vemos esas imágenes de Jesús con su bastón andando por el paisaje de Palestina
y sus discípulos a su alrededor y todo parece bello, hermoso, están andando bajo el sol, bajo el cielo azul y es magnífico, ¿no? Entonces este hombre pensaba así, que qué maravilla estar con Jesús. Pero Jesús se daba cuenta de una cosa, este hombre estaba muy apegado a las comodidades de la vida que tenía allí en el pueblo, y en realidad no entendía todo lo que implicaba seguir al Hijo de Dios. Significaba que iba a tener que pasar muchas noches sin dormir en una cama blanda, suave, cómoda. Tendría que pasar muchos días bajo un sol abrasador, andando por caminos ásperos, durmiendo bajo la luna al aire libre, en noches con mucho frío. A veces tendría que pasar hambre. Y no solo eso, tendría que enfrentar a hombres feroces, hombres enojados, airados con Jesús, hombres que respiraban amenazas de muerte. Y este hombre no estaba tomando en cuenta, digamos, el lado negativo de lo que significaba seguir a Jesús. Entonces Jesús responde, no para echar una jarra de agua fría sobre su entusiasmo, pero sí para meterle un poco de realismo. Le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene nada, no tiene dónde recostar la cabeza. Y realmente son palabras conmovedores porque nos revelan algo de lo que le costó a Jesús venir a esta tierra para conseguir nuestra salvación. Acordémonos de quién es Jesús. Es nuestro Creador. Es el Verbo eterno de Dios que antes de venir a este mundo estaba en la gloria celestial desde toda la eternidad. Pero para conseguir nuestra salvación, dice Pablo en Filipenses 2, Jesús tuvo que despojarse a sí mismo. Es decir, no podía considerar su igualdad a Dios algo al que aferrarse. Tenía que despojarse y eso implica que tuvo que humillarse. ¿Cómo? En primer lugar, encarnándose, tomando una naturaleza humana igual que la nuestra. Un cuerpo igualmente real, un alma humana, una personalidad humana, y es humanamente imposible comprender la encarnación. Si intentas comprenderla, no vas a comprenderla. Lo único que sabemos es que Dios se hizo hombre, y se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Entonces, la persona de Jesús es una persona, pero tiene dos naturalezas unidas. Es Dios, pero al mismo tiempo es hombre. Y se ha hecho hombre precisamente para poder comunicarse con nosotros y hablar con nosotros cara a cara y decirnos la verdad acerca de quiénes somos nosotros y quién es Dios y cómo podemos ser salvos. Cristo bajó del cielo, pero luego no solo se identificó con la humanidad, se identificó con nosotros en nuestra miseria. Nació en un pesebre. Se crió como el hijo de un pobre carpintero en un pueblo desconocido, un pueblo chiquitín, ahí perdido en el paisaje de Palestina. Pero luego aún más se identificó no solamente con los hombres como hombres, sino como pecadores. No convirtiéndose en un pecador, sino colándose en el lugar de los pecadores para asumir la culpa y la condena de otros. Y en la cruz de Calvario, Él bajó al abismo de la miseria. Murió cargándose de los pecados del mundo, sufriendo la pena del pecado de un modo que es imposible
para nosotros comprender, porque sus sufrimientos no fueran solamente físicos. Y los sufrimientos físicos de ser crucificados son tremendos. Pero más allá de lo físico, fueron los sufrimientos espirituales, cuando su alma fue metida en esa oscuridad absoluta que merece el pecador por sus pecados. Y Cristo asumió todo eso. Y Cristo padeció este sufrimiento para poder conseguir nuestra salvación. Y Él quiere que este hombre que está tan lleno de entusiasmo de seguirle a Él, quiere decir, mira, acuérdate de quién vas a seguir. Vas a seguir a alguien que no ha andado en este mundo por un camino fácil, por un camino de rosas. Y si me vas a seguir, tampoco puedes esperar un camino de rosas. Vas a tener que sufrir por mi nombre. Vas a tener que sufrir quizá mofas, burlas, abuso, rechazo de familiares, de amigos, por causa de mi nombre y por causa del Evangelio. Y si te vas a alistar en mi ejército, tienes que entender esto de antemano. No quiero que nadie se aliste bajo el engaño de pensar que todo va a ser fácil. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Cristo vivió en este mundo 33 años sin tener un hogar, como dice aquí. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esta semana estaba mirando la página de Facebook, ¿no? Y claro, sabéis que hay muchas tonterías en Facebook. Pues vi una tontería de algún hereje, y hay muchos ahí, que dice que Jesús se casó con María Magdalena. Entonces, él decía que realmente formaron una pareja y que tenía una relación amorosa con María Magdalena. Y esta es una tontería, pero es un mito que se ha inventado. Yo creo que fue la base de esa novela famosa, ¿cómo se llamaba? Un libro, ¿no? ¿Cómo? Sí, el Código da Vinci, ¿no? De que este es el gran secreto de que en realidad Jesús se casó con María Magdalena. Pues qué tontería. Y si alguien alguna vez sugiere esto, pues aquí tienes la respuesta. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús no tenía una casa propia, no tenía un hogar propio. Vivió sus 33 años como un soltero, pero si se hubiera casado, hubiera sido un polígamo. ¿Sabe por qué? Porque ya tenía esposa. Su iglesia. Él vino para pagar el precio de redención de su iglesia. Y si se hubiera casado con una mujer, habría sido polígamo. Él vino con esta pasión, esa dedicación para conseguir la salvación de su única esposa, la iglesia. Así que Cristo se privó de muchas cosas por nosotros. Ahora, eso no quiere decir que se privó de todos los goces de la vida. Él también disfrutó de los goces de la vida. Fue un invitado frecuente a los banquetes, a las cenas de personas, porque a la gente le gustaba estar con él y hacerle preguntas. Y a veces era invitado a casa de personas marginadas como publicanos. Vemos cómo fue invitado a la casa de Mateo, que después se convirtió en apóstol de Cristo. También Zaqueo. Y de hecho recibió tantas invitaciones que los fariseos, sus enemigos, empezaron a criticarle diciendo que era comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, Cristo experimentó
el gozo de la vida, fue a la boda de Caná, contribuyó al gozo de la pareja, dándoles un regalo de vino, pero vivió aquí en esta tierra como un peregrino y no como un residente permanente. Y esto es lo que el primer hombre no comprendía, de que si iba a seguir a Cristo, tendría que vivir en este mundo como un peregrino. No como alguien que esta es su casa final y está bien conformarnos a todo lo que está a nuestro alrededor. No. Si somos creyentes, tenemos otro sistema de valores que el mundo que nos rodea. Tenemos otra esperanza que la esperanza de los incrédulos que tienen su vista acortada y limitada a este mundo. Estamos en camino a la ciudad celestial y estamos andando aquí como peregrinos y nuestra vida tiene que ser diferente, por lo tanto, a la vida de los que no conocen a Cristo. O sea, uno no es cristiano entonces simplemente porque le gusta cantar cánticos cristianos o porque le gusta escuchar buenos sermones. Y es cierto que un creyente verdadero quiere escuchar buenos sermones, quiere escuchar la palabra de Dios, quiere levantar su corazón y su voz al Señor y cantar. Pero ser cristiano implica mucho más. No es solo eso. Es seguir a Jesús día a día y estar dispuesto a soportar las aflicciones, las privaciones, las persecuciones que va implicado en la identidad de ser cristiano. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que debería estar dispuesto a sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. Somos un ejército. Dice J.C. Rille, cuesta algo ser un cristiano verdadero. No cuesta nada ser un cristiano nominal. Ir a la iglesia como una mera rutina es algo fácil. Mas escuchar la voz de Cristo y seguir a Cristo y creer en Cristo y confesar a Cristo requiere la autonegación. Nos va a costar nuestros pecados, nuestra autojusticia, nuestra comodidad y nuestra mundanalidad. Todo tiene que ser entregado a Jesús y nuestro Señor quiere que lo comprendemos eso. Por eso nos dice que calculemos el coste de ser un discípulo. Ahora, cuando digo contar el coste, tenemos que evitar un malentendido. Es una expresión que se oye mucho, ¿no? Contar el coste de ser un discípulo. Pero no debemos pensar que eso implica que el honor de seguir a Cristo, el privilegio de ser un hijo de Dios es algo que se pueda comprar con sacrificios, con buenas obras. No. La Biblia dice que la salvación es por pura gracia, es por la gracia solamente y a través de la fe en Cristo solamente. Somos salvos por la fe y solamente por la fe. Y la fe misma es un don de Dios. Entonces, cuando hablamos del coste de ser un discípulo, lo que estamos diciendo es que si confesamos a Cristo, si creemos en Cristo de verdad, si confiamos en Él de verdad, esa fe va a dar fruto. Y el fruto fundamental es una entrega de la vida a Jesús como Señor. Pero para poder seguirle en el camino del discipulado, requiere una evaluación realista de la vida cristiana. Entonces tenemos que ver que hay cosas incompatibles con seguir a Cristo. El camino que lleva al cielo
es un camino estrecho, dijo Cristo. Hay un camino ancho y por ahí andan todos. Es el camino de un compromiso superficial, un compromiso light, ir a la iglesia los domingos y vivir como el mundo el resto de la semana. Pues este es el camino ancho que lleva a la destrucción. Si uno tiene fe real en Cristo, eso implica que va a considerar su vida por gratitud a esta salvación gratuita, para dar gracias al Señor, para expresar nuestra confianza en Él. Tenemos que seguir a Él. Y seguir a Él significa evaluar mi vida, considerar mi vida. Y si hay cosas que son incompatibles con ese compromiso, tengo que eliminarlas de mi vida. Tengo que clamar a Cristo para que me dé la fuerza, la gracia perseverante para seguirle hasta el fin. Y si alguien dice lo contrario, te están mintiendo. Te están mintiendo. Cristo dice claramente que la vida cristiana nos va a costar algo. Bueno, vamos a hablar del segundo hombre. El primer hombre tenía una falta de realismo, que era un obstáculo en su corazón. El segundo hombre tenía una falta de priorización. Si el primer hombre era demasiado propenso a seguir a Cristo porque no había contado el coste, el segundo hombre era demasiado lento en seguir a Cristo porque no tenía en orden sus prioridades. Tenía otras prioridades por encima de seguir a Cristo. Y a diferencia del primer hombre, este hombre no se ofreció a seguir a Cristo. El primer hombre se ofreció, dijo, heme aquí, Señor, quiero seguirte a donde quiera que vayas. El segundo hombre no. Más bien Cristo fue a él y dijo, sígueme. ¿Y cómo respondió? Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Su respuesta no fue no, tampoco fue sí, más bien era sí, Señor, más tarde, más adelante. Te seguiré. Primero me toca un deber primordial que de momento tiene que tomar prioridad sobre todo. Y es que quiero y necesito enterrar a mi padre. Sí, se ha planteado la cuestión de que si el padre de este hombre había muerto ya o si estaba a punto de morir. Y lo más probable es que estaba a punto de morir. ¿Por qué digo eso? Porque si hubiera muerto ya, entonces este hombre no estaría en una conversación con Cristo. Estaría dedicándose a hacer los preparativos para el funeral, porque en Palestina en el primer siglo, cuando alguien moría, pues el momento de la muerte era el primer momento de comenzar los preparativos para el funeral. Entonces, no estaría hablando con Cristo si el padre hubiera muerto. Seguramente el padre de este hombre, era un hombre viejo, quizá enfermo, estaba acercándose al momento de su muerte. Entonces lo que este hijo está pidiendo es que pueda permanecer en su casa de momento para que pueda atender al funeral de su padre cuando llegue ese momento. Y está diciendo, Jesús, yo quiero seguirte, por supuesto, pero eso es muy importante. Tengo que enterrar a mi padre. Él está ya muy viejo, no le queda mucho tiempo, y después yo te buscaré, quizá en otra ciudad, otro pueblo, y luego te seguiré. Y este hombre obviamente tenía un sentido de su deber filial muy profundo. Él sentía una necesidad de ayudar a su padre. Y eso en sí es bueno. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen
en la tierra que Jehová tu Dios te da. El deber de honrar a los padres es primordial y no hay nada que pueda cancelar este deber. No sé si os acordáis del diálogo que Jesús tuvo con los líderes religiosos de Israel cuando condenó su costumbre de lo que se llama la ley del Corbán. Entonces los rabinos y los fariseos habían inventado una tradición que decía, si el dinero que estaba ahorrando para cuidar a sus padres en su vejez, si quería, en vez de dar ese dinero a los padres, si quería dedicar ese dinero al templo, y sabéis dónde llegaría si fuera dedicado al templo, a los bolsillos de los sacerdotes, etc. Pues si ese dinero fuese dedicado al templo, entonces ya no quedaba ninguna obligación para con los padres. Y Cristo condena esta costumbre. Dice, estáis anulando el quinto mandamiento con vuestra tradición. Nosotros tenemos una obligación de honrar al padre y a la madre. Y eso implica que les honremos en la vida y que después de la muerte que honremos su memoria. O sea, pero los judíos tenían una costumbre que decía que no solamente era importante honrarles en la vida y honrar su nombre después de la muerte, era imprescindible estar presente para su funeral y nada podía impedir este deber porque era el deber de los hijos dar un funeral decoroso y digno a sus padres y eso era primordial, era fundamental. Tenías que hacer eso. Eso va más allá del quinto mandamiento. Porque puede haber situaciones, condiciones en las que no va a ser posible que un hijo esté presente para el funeral de un padre o una madre. Y eso es lo que este hombre tenía que entender. Por eso Cristo le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve. Anuncia el reino de Dios. Lo que está diciendo a este hombre es que, mira, tenéis tus prioridades totalmente desordenadas. ¿Entiendes quién está hablando contigo? Soy el Hijo de Dios. Yo entiendo perfectamente tus circunstancias. Pero te digo que me sigas. Esta es mi voluntad para ti. Que me sigas. Entonces, este hombre tenía que entender que no puede haber ningún deber por encima del deber de obedecer el mandato directo de Jesucristo. No puede haber ningún deber por encima de eso. Cristo estaba diciéndole claramente, quiero que me sigas y que me sigas ahora. Además, este hombre mal entendía lo que significa seguir a Cristo. Él estaba pensando solamente en términos físicos, pero en realidad, ¿qué significa Cristo? Seguir a Cristo. ¿Qué significa? En primer lugar, seguir a Cristo implica un movimiento del alma. Un movimiento del alma, de que en mi corazón me someto a la autoridad absoluta e ilimitada del Hijo de Dios sobre mi vida. Estoy dispuesto a hacer lo que Él me mande, a ir a donde Él me envíe, porque es mi Señor. Y este es mi primer deber en la vida. Y otro problema con este hombre es que tenía sus prioridades fuera de orden porque basaba su sentido de deber no solamente en la palabra de Dios, sino en las tradiciones de los hombres. Los hombres habían elevado el rito del funeral a este nivel de importancia de que no podía en absoluto faltar el funeral.
Pero esto no era bíblico. Lo que la Biblia dice es que debemos honrar a nuestros padres en la vida y después de la vida. Pero no dice nada sobre que no puede haber ninguna razón nunca para faltar o no estar presente en el funeral. Mira, hay muchos soldados que van a la guerra y están en el campo de batalla cuando su padre o su madre muere. ¿Tú piensas que el ejército siempre les va a volver a casa para el funeral? No siempre, no en plena guerra. Y en tercer lugar, este hombre estaba olvidándose de otra cosa, que había otras personas, otros familiares cercanos que podían atender a la necesidad de su padre. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice Cristo, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, había otras personas en este cuadro. Seguramente los hermanos de este hombre, o sus primos, o sus tíos, pero había otros familiares cercanos que podían atender a la necesidad de su padre. Y Jesús está diciendo, mira, lo más importante que tú puedes hacer es predicar el Evangelio. ¿Por qué llama a esos familiares o esos amigos muertos? Claramente está describiéndoles como espiritualmente muertos. A lo mejor Jesús había estado en su pueblo predicando y a lo mejor era el único que respondió a la predicación de Jesús. Y todos sus familiares no. Entonces Jesús está diciendo, deja que ellos que están espiritualmente muertos, que no creen en mí, pues que ellos puedan atender a estas cosas. Pero Dios te ha dado vida, Dios te ha llamado a la fe. Y ahora yo te estoy comisionando para ir por todo Israel, para predicar conmigo el Evangelio. Y eso es mi mandato y tiene que tener prioridad sobre todo. Y el hombre parece que no comprendía la urgencia de la situación. Tenía sus prioridades fuera de orden. Es importante, hermanos, que tengamos claro eso. Tenemos un deber hacia nuestros padres, siempre. Pero, y cada situación es diferente. Yo, por ejemplo, cuando yo vivía en España en los años 90 y luego conocí a Paula, nos casamos en Alcázar de San Juan, cuando murió mi hermano, él tenía 45 años, mi único hermano murió y mi padre había sido diagnosticado con leucemia y me daba cuenta de que mi madre iba a quedar viuda. Pues oramos, Paula y yo, y nos dimos cuenta de que en ese caso sí teníamos que volver a los Estados Unidos para estar allí. Y el Señor abrió la puerta para que pudiera servir en una iglesia 12 años, predicando el Evangelio, ministrando el Evangelio. Pero ¿por qué tomamos esa decisión? Porque en mi caso no tenía otros hermanos. No había nadie más realmente cercano, un pariente cercano, que pudiera atender a la necesidad de mi madre. Y yo sabía que sería muy difícil para ella estar sola después de la muerte de mi hermano y la muerte de mi padre, para pasar los últimos años solita, completamente solita. Y resultó que al final también desarrolló la demencia senil. O sea, yo creo que el Señor nos guió, tomamos la decisión de volver, porque en ese caso sabía que era la voluntad de Dios. Este hombre tenía personas a su alrededor que podían atender al funeral de su padre. Y Jesús le dice, tú tienes que poner a mí primero, a mí y mi voluntad para tu vida. Y finalmente consideremos, hermanos, el tercer hombre. Si el primer hombre era impedido en seguir a Cristo,
por una falta de realismo y el segundo por una falta de priorización, el tercer hombre vemos en él una falta de resolución. Leemos en el versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Parece una petición razonable, ¿no? A lo mejor nos sorprende la respuesta de Cristo. Si Él va a salir y dice, ven conmigo, parece natural que el hombre dice, pero Señor, déjame despedirme de los de mi casa. Parece razonable, ¿no? Pero Jesús entendía una cosa, porque vuelvo a decir, Él podía ver lo que estaba en el corazón de cada persona. Y Él veía en la respuesta de este hombre una actitud de reticencia, de vacilación, en cuanto a abrazar sin reservas y de buena gana el llamado que Jesús le estaba dando. Y además Jesús sabía algo sobre lo que implicaba este retraso, porque en el primer siglo en Palestina, si tú ibas a salir de casa y estar fuera de casa durante meses o quizá años, pues una despedida no era una cosa de 5 minutos, sino de días. Porque tenías que despedirte de la tía y del tío y luego ir al otro pueblo y despedirte del primo fulano de tal, y tenías que tener una gran banquete de despedida con tu familia, etc. Era una cosa elaborada, y Jesús veía con la vacilación y la incertidumbre que estaba en el corazón de este hombre, si él volvía a casa, sería caer en una trampa. Porque sus padres seguramente iban a presionarle, iban a implorar, ¿por qué no? ¿Por qué tienes que irte? No, quédate con nosotros, etc. Y ese hombre al final diría a Jesús, Señor, pues quiero seguirte, pero no puedo ahora. Y por eso dice Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta es una ilustración sacada de la vida diaria en Israel y todo el mundo sabía lo que significa. Si tú vas a hacer un surco recto en un campo, la única manera de hacerlo es poner la mano en el arado y luego fijar la vista en un punto al otro extremo del terreno donde vas a hacer ese surco, y no puedes desviar tus ojos de ese punto. Tienes que fijar tus ojos en la meta y seguir adelante y no mirar ni a la derecha, ni a la izquierda, ni hacia atrás. ¿O qué va a pasar? El arado se va a desviar y al final vas a dejar de hacer el surco. La única manera de hacerlo es seguir adelante y no mirar atrás. Y este es el mensaje de Jesús a este hombre. Es un mensaje solemne. Si realmente vas a seguirme, tienes que abrazar tu llamado de buena gana y sin reservas. Un compromiso tibio no va a durar. No va a durar. Y sabes una cosa, Cristo dice lo mismo a cada uno de nosotros. La única manera de seguir a Cristo hasta el final de nuestras vidas es tener un compromiso firme, resuelto, incondicional con el Señor. Y claro, solo podemos tener esto por su gracia. Eso no viene del hombre. Eso viene de la gracia de Dios obrando en el corazón de una persona. Es triste ver la cantidad de personas que quieren seguir a Cristo, pero quieren mantener un pie en el mundo. Que quieren estar comprometidos con Él, pero a medias. Y Cristo dice, eso no va a funcionar. Él quería que este hombre supiera que nadie puede seguirle con un corazón dividido.
tiene que haber una integridad. ¿Qué quiere decir integridad? Una persona con integridad es una persona íntegra, es decir, completa, con todos sus deseos, sus afectos, su voluntad, su propósito, unido en una sola meta. Y eso es lo que tenemos que hacer si vamos a seguir a Cristo. Entonces, para concluir, hermanos, un pasaje como este, obviamente es muy solemne en su tono y nos llama a cada uno al autoexamen. Nos llama a contar el coste de ser un seguidor de Cristo. Nos llama a examinar nuestra fe para ver qué clase de fe tenemos. ¿Es nada más que palabras? ¿Es nada más que una rutina que determina lo que hacemos los domingos? ¿O es una realidad en la vida diaria, día tras día? ¿Buscamos al Señor de verdad? ¿Le buscamos en oración? ¿Le buscamos en su palabra? ¿Clamamos a Él para la gracia, para perseverar, para luchar contra el pecado, para honrarle en la vida diaria? ¿Le pedimos que nos llene de su Espíritu para que podamos amarle más? Estos son los rasgos de un verdadero discípulo, porque son los rasgos de una persona con fe en el Señor, fe genuina, fe que es de Dios. Un discípulo falla muchas veces. Todos fallamos muchas veces. Pero un discípulo sigue adelante. Cuando tropieza, se levanta por la gracia de Dios y sigue con los ojos puestos en Cristo. Cada uno de nosotros debemos examinarnos y cada uno de nosotros debemos decir: Señor, examíname y ver si hay algo que ande mal en mi vida y ayúdame a quitarlo por tu gracia, Señor. Muchos en el pasado han seguido a Cristo así. Tú también puedes hacerlo y al final oirás a tu Señor algún día decir: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos conceda la gracia para responder a su llamado con ese tipo de entrega incondicional. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y lo que nos enseña sobre la vida cristiana. Señor, te doy las gracias por ser tan honesto con nosotros, que tú no estás interesado en juegos religiosos, Señor, en darnos disfraces para llevar. Señor, tu interés es la realidad de una vida entregada a ti, una vida que glorifica a Dios, porque nuestros corazones son corazones regenerados, íntegros, entregados a ti. Señor, te pido que tú uses tu palabra en esta mañana para escudriñar el corazón de cada persona aquí, para que todos podamos acudir a ti, para que tú suplas nuestra necesidad espiritual. Gracias, Señor, por este tiempo. Haznos discípulos fieles para que podamos en todo glorificarte y que nuestra vida entera puede ser una alabanza continua a ti.